¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Han vuelto y con qué fuerza los escándalos por la compraventa de mascarillas en la peor etapa de la pandemia. Detención del ex asesor de José Luis Ábalos, diputado del Partido Socialista, entonces ministro del gobierno de Sánchez, después del escándalo que salpicó al hermano de Ayuso, en ese caso que quedó archivado por parte de la Fiscalía, en el que el hermano de Ayuso se estima que se llevó unos 234.000 euros. Se archivó por parte de la Fiscalía, ahora se produce la detención del hombre de confianza de Ábalos. Ábalos decía mostrarse sorprendido. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. Duelen estas cosas, claro. Bueno, muy decepcionado estoy en todo caso. Ojalá sabremos las cosas y yo pues no, solo deseo que quede nada, ojalá, ¿no? Pero es que tampoco puedo saberlo. ¿Mm? En fin, espero que no les pase a ustedes. Vamos a contar detalles de hasta dónde puede llegar este escándalo, que de entrada ya en lo que es el debate político ha supuesto que se recuerde al hermano de Ayuso, porque el propio presidente del gobierno, al preguntarle en la rueda de prensa tras el encuentro en Marruecos, ponía el dedo en la llaga de lo que ocurrió con el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ella ha respondido, volviendo a decirle que me gusta la fruta. Sánchez decía esto. Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar, ¿no?, que el señor Feijóo pues, se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido, sin duda alguna, ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Creo que si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción, pues tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de los casos. Y después de estas declaraciones del presidente del gobierno, Isabel Díaz Ayuso volvía a utilizar la expresión de me gusta la fruta para llamar a Sánchez hijo de, y lo hacía a través de la red social X, donde de esta forma respondía al presidente del gobierno que se ha acordado del negocio que hizo el hermano de Ayuso. El hermano de Ayuso, Tomás, lo que hizo fue participar en una operación de compraventa de mascarillas, una compra del Servicio de Salud de Madrid, de 1,5 millones de euros aproximadamente, 250.000 mascarillas, y él se estima que se llevó, según calculó la Fiscalía, unos 234.000 euros. Al final se consideró por parte de la Fiscalía, aquí y en Europa, que no había delito o no había suficientes indicios de delito y el tema se archiva. Y ahora cabe pensar, vamos a oír lo que dijo Ayuso cuando defendió a su hermano, pero lo ocurrido con el asesor de Ábalos, que tiene ingredientes muy importantes y ojo porque puede llegar a más. Ojo a lo que vamos a contar. De entrada, Ábalos decía, yo consideraba que este amigo mío, Koldo, llevaba una vida pues bastante normal. Hasta donde yo sé, él tenía una vida muy normalita. Es que me cuesta creerlo, ¿no? Por eso mismo, primero porque es un golpe, segundo porque me parece increíble, no sé, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Koldo, una vida normal, estaba condenado por agresión. De hecho, luego fue indultado y también es cierto, fue además durante el gobierno del Partido Popular, y también es cierto que aparecía en la picota en otros casos, como por ejemplo, y vamos a ver qué es lo que sale, como la vez que fueron a la relación aquella que hubo para intermediar con Delsi y el gobierno venezolano en el aeropuerto para que no se bajara a territorio español y todo esto. Bueno, Koldo aparece por ahí relacionado con Ábalos y ahora mismo lo que nos ocupa es lo siguiente. Contratos con mascarillas, cobro de comisiones, pueden ser hasta 10 millones de euros. Curiosamente son contratos de mascarillas con administraciones del Estado como las relacionadas con el Ministerio de Transportes, como Adif, como Interior. De hecho, por eso se ha llamado también a declarar altos cargos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Marlaska. Y estamos hablando también de cómo, curiosamente, aparecen también gobiernos socialistas como los de Canarias, Baleares en tiempos en los cuales presidía la actual presidenta del Congreso de los Diputados. Vamos a ver, muy importante también a la hora de valorar esto, lo que está investigando la Guardia Civil, la UCO, y que muestra también que después de estas operaciones
Resulta que el tal Koldo se compra junto a su pareja, que tenía también relación y que estaba en el Partido Socialista de Navarra, igual que el hermano de Koldo también estaba en la UGT. Bueno, pues están siendo investigados, de hecho es arrestada la pareja, y se sabe también que se compran 2 viviendas en Benidorm y 15.000 metros cuadrados en Polop, en otra localidad. Inversiones inmobiliarias en Alicante, inversiones inmobiliarias de las caras. Quiero decir que cualquiera no dispone de ese dinero para de una tacada comprarse estas inversiones inmobiliarias, con lo cual hay un dinero que ellos invierten. Vamos a ver lo que ocurre con el cobro de comisiones, y ahí aparece en la cúpula el tal Koldo, que además lo hace de una manera, hay que decirlo, bastante chunga, bastante zafia, es decir, muy experto en ocultar el dinero no parece. El hecho de, después de la pandemia, justo hacer estas operaciones inmobiliarias con esa sociedad. Y aparece también el presidente del Zamora, también amigo, también en el círculo, y también con esa empresa que se está investigando. Con lo cual, claro, cuando se sabe todo esto, vamos a oír porque por una parte el Partido Socialista dice que se investigue todo lo que se tenga que investigar, lo mismo el gobierno, y sale el Partido Popular. Vamos a ver lo que decía Cuca Gamarra y lo que ha dicho la ministra María Jesús Montero. Hoy mismo. Lo primero que pedimos son explicaciones, y unas explicaciones que deben ir acompañadas, evidentemente, de dimisiones. Pero lo primero son sus explicaciones. Sí. Y explicaciones suyas, reitero, del presidente del Gobierno, que cesó como ministro al señor Ábalos, y por tanto hay que saber si ese cese estaba vinculado a lo que hoy estamos conociendo, a la vinculación de personas que estaban en el ministerio con su lucro personal por su vinculación, por el cobro de comisiones ilegales en la adquisición de material sanitario. Puesto máxima colaboración con la justicia. Es lo que cabe decir ante una cuestión que está en investigación y que por tanto hay que dejar trabajar. Conviene destacar que tanto en el caso del asesor y hombre de confianza de Ábalos como en el caso del hermano de Ayuso, son operaciones económicas que se hacen con material durante la pandemia, en tiempos en los cuales se aprovechó que era difícil conseguirlo, y hubo quien ganó un buen dinero. Miremos el hermano de Ayuso, por ejemplo, 234.000 euros en una operación con unas mascarillas, una operación de 1,5 millones, llevarse 234.000 euros no está nada mal. Y en el caso de Koldo, hombre de confianza en el ministerio de Ábalos, y presuntamente aprovecha para formar parte de una organización criminal en la cual estarían los nombres que antes hemos hablado, como por ejemplo el presidente del Zamora de fútbol, para lucrarse y cobrar comisiones, en este caso comisiones, por la compra-venta de mascarillas. Cuidado, porque estamos hablando de presunta corrupción y de lucrarse aprovechando lo peor de la pandemia. Dicho esto, ¿qué puede ocurrir? Ábalos decía que mientras él estuvo ahí se preocupó porque todo se hiciera bien. No voy a conocer eso, por favor. En absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupé, por cierto. Se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Está bien, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Pero según las investigaciones de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bien las cosas no se hicieron, porque se está investigando cómo Koldo estaba al tanto de estas operaciones, se ocupó de que se vendiera material para distintas administraciones dependientes de, pues eso, Interior, de gobiernos como el de Canarias y Baleares, puertos, en fin, y llevarse comisiones, hasta 10 millones de euros en una operación que pudo suponer al menos 50 millones de euros en el montante, y llevarse una buena parte en comisiones, en mordidas. Esto es lo que se investiga. ¿Hasta qué punto puede llegar el asunto? Preocupa y mucho por los vínculos con Ábalos, que es diputado del Partido Socialista todavía, que fue ministro, por los vínculos con el Partido Socialista de Navarra, no solo de Koldo, sino también de su compañera, el hermano de Koldo en la UGT de Navarra. Preocupa hasta dónde puede llegar esto y cómo puede salpicar. No olvidemos que, por ejemplo, Santos Cerdán, hombre del Partido Socialista de Navarra, tenía también buena relación con Ábalos y es del Partido Socialista de Navarra, y hay preocupación por lo que haya podido hacer Koldo, sin duda. Pachi López, desde el Partido Socialista, decía que se llegue hasta donde se tenga que llegar.
como siempre en estos casos, ¿no? Que la policía investigue lo que haya que investigar, que la justicia actúe y que si hay culpables, que lo paguen. Nada más. Es lamentable ver cómo se aprovecha lo peor de la pandemia para hacer negocio. Y hay decenas de detenidos y hay decenas de registros en varias comunidades autónomas. Y hay secreto de sumario. La Guardia Civil está actuando, el juez Ismael Moreno dirige las operaciones y vamos a ver hasta dónde llega esto. Pero preocupación hay mucha. Recordemos que estos casos han sido tan delicados como que a Casado le costaron el puesto. No olvidemos que al final, cuando Casado sale a decir que es indecente, vino a decir que el hermano de Ayuso se lucrara en mitad de la pandemia con la compra-venta de mascarillas, que lo dijo además en la radio de los obispos, esto creó un revuelo que al final el que cae es Casado. Es decir, que ojo, porque vamos a recordar lo que pasó cuando Casado denunciaba la operación del hermano de Ayuso. Cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender más. Ha señalado, machacado y perseguido a un hombre honrado, Tomás Díaz Ayuso, de un ciudadano anónimo al que le han robado el anonimato, su vida laboral y se le ha despojado de su presunción de inocencia. Y esta persona, como el resto de mis familiares, lejos de beneficiarse de mis responsabilidades políticas, ha visto su vida seriamente perjudicada. Casado terminó perdiendo el liderazgo del Partido Popular. Ayuso siguió como la gran dama, la lideresa del Partido Popular. Llegó Feijóo y ahora mismo se mantiene la sombra de Ayuso ahí permanente. Y hay que recordar cómo sigue apareciendo la pandemia. Una etapa de lo más dramático de la historia reciente de España que algunos aprovecharon para ganar dinero y que lo ganaron. Ojo, en el caso del tal Koldo estamos hablando de cobro de comisiones ilegales, presuntamente, y de millones de euros. Gente además, pues que ya ves, qué rápido andaron para intentar arrimar el asco a su sardina y hacer este negocio según está señalando la Guardia Civil. Y hay que señalar el modus operandi y hay que señalar también con qué zafiedad después gastan el dinero y lo ocupan en inversiones inmobiliarias en Benidorm. Es decir, todo es bastante chusco, es bastante de película de estas de los años 80, de estas que podía hacer Berlanga perfectamente, una de Esteso y Pajares, irse a Benidorm, comprar los pisos en la playa, después de haberse lucrado en la política con la presunta corrupción, vamos a llamarle presunta de momento, en fin, todo bastante chusco, bastante chusco. Y venimos de casos como los de los Eres de Andalucía, donde por cierto acaban de condenar al chofer de la coca, que era otra cosa también bastante chusca, bastante chungalerra, bastante cutre es la palabra, igual que hemos visto también en la corrupción del Partido Popular, que había asuntos también muy cutres, como estos de los volquetes de Pu, etcétera, etcétera. Gente que se mete en política y que está relacionada con la política y de esta manera. No olvidemos que el tal Koldo llegó a ser consejero de Renfe Mercancías, a propuesta de Ábalos. Ábalos dice que se siente compungido. Con Ábalos, que sepamos por ahora, no va la cosa en lo que es el presunto chanchullo. Lo que pasa es que, claro, es una persona de su máxima confianza. ¿Y a quién eligió? Pues el tal Koldo, una vida precisamente muy normalita, no llevaba, por los precedentes que arrastraba, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Estamos hablando de compra-venta de mascarillas, de mucho dinero público, de un momento en el cual había mucha gente que lo estaba pasando mal, de cómo se aprovechan de ese trance y hacen negocio. Y ojo, porque esto de las mascarillas, ya anticipo, va a ir a más. Y hablar de Ábalos no es hablar de cualquiera. Ábalos fue una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez cuando Sánchez recupera el liderato del Partido Socialista. Ábalos fue la persona que estuvo ahí con Sánchez, pegada a él, uña y carne, en aquellos tiempos en los cuales Sánchez intentaba renacer y renació. Ábalos era de su máxima confianza. Es muy importante la figura de Ábalos en el sanchismo en ese tiempo. Luego, en cierta forma, fue castigado, cayó en desgracia porque le quitan el ministerio, pero ha seguido presidiendo comisión en el Congreso, ha seguido como diputado, como cara en las televisiones, defendiendo la gestión de Sánchez, y ahora mismo pues queda seriamente tocado. Pero no solo esto, otro dato muy importante, lo que sepa Koldo García. Koldo García sabe mucho de lo que se ha movido en torno al ministerio,
en torno al gobierno, y esto a fin de cuentas toca al gobierno porque es lo ocurrido en un ministerio del gobierno de Sánchez. Y Koldo sabe mucho, y Koldo presuntamente está implicado en la corrupción, aprovechando la compraventa de mascarillas. Habrá que estar muy atentos a ver hasta dónde llega esto. Uno dice, y cabría pensar, si llega como llegó lo del hermano de Ayuso, no va a quedar en nada. Bueno, de momento a Koldo lo han detenido. Koldo lo han detenido y se habla de cobro de comisiones. En el caso del hermano de Ayuso se consideró que no había indicios suficientes de delito y que se había llevado una parte en la intermediación. No se consideró comisión. Vamos a ver hasta dónde llega esto, hay que estar muy atentos, pero hay máxima preocupación con el tal Koldo, que ya se puso en la picota por el tema de Delci, que vamos a ver si vuelve otra vez el tema de Delci y la presencia del tal Koldo. Se van a ver cosas, estaremos muy atentos. ¿Y vosotros qué pensáis? No nos pueden dar consejos de nada. Miren lo que hago yo con la mascarilla. Pues aquí estamos los fachas. No, eso es el mercado, amigo. Vamos a consentir que siga este experimento de ingeniería social Pues muy facha. con la mascarilla, insisto. Pretende volver a embozarnos. ¿Y eso es ser facha? Somos responsables de gestionar, en un caso, o de fiscalizar la gestión en cada ámbito administrativo. Esta pandemia, señorías, nos va a colocar a todos y cada uno en su sitio porque exige lo mejor de nosotros mismos. Han señalado, machacado y perseguido a un hombre honrado, Tomás Díaz Ayuso, de un ciudadano anónimo al que le han robado